de marzo de 2022. Bienvenidos a nuestra reunión semanal de ¿qué es? Coordinación editorial en Jugo de Caigua. Nos estamos riendo muchos y empezamos a grabar. Vamos a ver si algo de eso se sigue destilando en nuestro diálogo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos con Timi Cochea, Alberto de Belaunde, Sharon González, Alejandra Ruiz León y Hugo Ñopo. ¿Y quién les habla? Gustavo Rodríguez. ¿Alguien quiere ser el primero en compartir de qué va a escribir esta semana? Hugo ya tiene artículos escritos, seguro. ¿A quién quieres engañar, Hugo? Está agarrándose las manos para no levantarlas. He escrito 5 artículos, todavía no sé bien cuál es el que voy a mandar esta semana. Voy a condensar los segundos. Hugo, ¿y a ti te pasaba en el colegio que levantabas la mano así a menudo, así, o eras de los tímidos que decían mejor no? No, porque mi colegio era bien salvaje, pues, ¿no? O sea, tú no podías ser el chanconcito. Además, yo no era el chanconcito. Yo tenía, a ver, cuando yo estuve en el colegio todavía existía eso de que habían 11, 12, 14 materias en el colegio. Una cosa de locos. Hoy eso ya no existe, pero de las 14 materias me interesaba una, y a veces dos. O sea, me interesaba matemáticas y a veces física, y nada más. Entonces, no era buen estudiante. Y no era el chanconcito. No, era recontra desbalanceado. O sea, me iba súper bien en unas y súper mal en otras. O sea, justo estuve mirando mi libreta de esas épocas. Tenía varios rojos, porque no le prestaba atención a un montón de temas. Entonces, eso. Pero qué importante lo que dices, ¿no? Lo de, mejor no revelarme como un sabiondo porque si no me van a caer encima. A mí me pasaba lo mismo, yo no levantaba la mano, un poco por timidez y un poco por cautela también. De acuerdo. Sí. Pero te corté. Ya ibas a hablar, ibas a empezar. Y entonces, a ver, vinculo esto con esto otro, ¿no? De que, claro, soy chancón en las cosas que me interesan. O sea, yo creo que, a ver, un poquito de modestia, ¿no? Creo que hago bien las cosas que me interesan, pero solo lo que me interesa. Me dedico a cosas muy, muy, muy puntualitas y pues las hago, ¿no? Por ejemplo, pensar mis columnas de Jugo de Caigua. Una de tus cosas favoritas. Entonces sí las pienso con una semana de anticipación. Además, otra cosa es que soy bien ido, ¿no? A veces estoy manejando y me gusta pensar. Entonces digo, ¿qué pienso? Pienso en mi columna. Pienso en cuál será mi próxima columna y no sé qué. A veces estoy haciendo actividades como rutinarias y aprovecho la ocasión para pensar en cosas así, ¿no? Y entonces, ya, esto para llegar a qué columna quiero para el miércoles. El miércoles va a ser 9 de marzo, después del 8M. Entonces quiero hablar del Día de la Mujer más allá de la euforia, más allá de la propaganda, más allá del entusiasmo. O sea, el 9 ya habrá pasado toda esa euforia, propaganda, todos los grandes discursos, toda la grandilocuencia que se va a dar en múltiples lugares, ¿no? Para después decir, oigan, ya hoy es 9 de marzo. Y entonces continuemos. El nombre de este juego tiene que ser perseverancia. No es conmemorativo, sino que es perseverancia. Hay que perseverar muchísimo. Y hablar de eso. Y Hugo, a propósito de Ser Mujer en el Perú, el libro que coescribiste con Josefina, miro que ¿has tenido reacciones que no esperabas? ¿O ha habido de repente, se ha exacerbado en estas épocas alguna crítica que hace un hombre escribiendo sobre esto cuando debería ser una mujer? O sea, cosas así. Ese tipo de críticas han estado siempre presentes. De repente es un ángulo que también me gustaría tocar en esto, ¿no? Más allá de la euforia, hay que trabajar y hay que trabajar todos, y todos incluye a todo el mundo, ¿no? Ese es un conjunto de cosas que he visto. Y el otro conjunto de cosas que he visto también ha sido esto, de que como estamos cerca del 8 de marzo, hay esa euforia, ese buenismo, esa buena intención y esta euforia corporativa, ¿no? Porque es bien corporativo el asunto. Oye, se acerca el 8 de marzo y entonces hagamos esto del Día de la Mujer, que la equidad de género es buena para los negocios, o que si reducimos la brecha salarial en X%, el país va a crecer Z%. Y esos argumentos que me parecen un poco utilitaristas
y son como shortcuts para lo que de verdad importa. O sea, nos debería importar la equidad de género porque nos hace una mejor sociedad, porque nos hace personas que viven en una mejor sociedad. No debería importar, o no debería tanto importarnos por razones del bolsillo o por razones corporativas. Entonces, ese es un conjunto de cosas que he estado viendo que seguramente están detrás de lo que me ha llevado a decir esto, ¿no? Voy a hablar el 9 de marzo, post 8 de marzo, para recordar que esto importa por razones que van más allá de lo eufórico y de lo declarativo. Yo tengo la sensación, Hugo, de que, por ejemplo, en todo este tema de conquistas sociales, el utilitarismo puede ser una herramienta dentro de una estrategia más social. Es decir, yo creo que si de una década a otra en el Perú la publicidad, sobre todo la publicidad y las corporaciones mostraban cada vez más el verdadero rostro mestizo del Perú, porque en los 80, en los 90, o sea, todos eran blancos, todos eran, ¿no? El Perú no estaba representado en sus medios de comunicación, o al menos en su publicidad. Pues yo creo que al menos fue por interés, que dijeron, oye, ¿sabes qué? Nuestro mercado, el que más nos compra es así, y vamos a representarlo por último, ¿ya? O sea, hay un interés, digamos que era una razón interesada. Pero en el fondo cuenta también pues la consecuencia, es decir, que de verdad una gran cantidad de población se vea representada, ¿no? Entonces yo, no sé, lo ideal sería que estos gerentes, ¿no? Esta gente que toma decisiones en los castings, en sus estrategias, dijeran, oye, he tenido una epifanía. No, eso sería lo ideal, pero caramba, si no va a pasar por Sí, eso... igual en Estados Unidos pasa una cosa súper interesante, que es que hay varias empresas grandes, que ya Amazon y tal, que se han vuelto como la primera línea de batalla contra estas legislaciones anti personas trans que los republicanos están proponiendo a nivel de estados, ¿no? Y claro, no es como, oye, qué buena onda las empresas, lo hacen por inclusión, lo hacen por un tema muy claro, que es si yo tengo mi empresa en este estado y tú apruebas una ley que afecta o a mis trabajadores o a los familiares de mis trabajadores, voy a perder a ese trabajador. Se va a mudar de estado, con lo cual yo voy a perder el talento que había seleccionado. Entonces se han puesto como muy, muy duros en varios estados y han logrado tener cosas muy salvajes. ¿Lo hacen por buena onda? No. ¿No? O sea, claramente hay un Hay un tema cálculo. pero a veces en ese tipo de luchas, mientras estén alineados las acciones y el objetivo, creo que uno pues se tiene que dejar nomás que la motivación no sea lo principal, ¿no? De acuerdo. Sí, bueno, acaba de hablar un político. Pero claro, o sea, todo lo que sume, ¿no? Finalmente ayuda. Además, interesante. ¿Qué paja? No, qué paja, porque Ahora, miren, me están haciendo pensar, ¿no? Algo que yo tradicionalmente critico también, que es que los purismos no nos llevan muy lejos tampoco, ¿no? O sea, el argumento con el que les solté lo que decía hace 4 o 5 minutos era un argumento purista. Y ustedes me están diciendo, oye, cuidado con los purismos o los absolutismos, que tampoco, ¿no? sí. Y ahí también, yo creo que, por ejemplo, no sé, sí hay, o sea, el problema de las empresas, pero yo me acuerdo cuando trabajaba en oficina, el Día de la Mujer era insoportable porque te llenaban de rosas, de chocolates, tenías que saludar con beso a todo el mundo, cosa que yo detesto. Y, o sea, y no había ninguna reflexión, o sea, pensando también a nivel de nuestros círculos cercanos, tampoco es un día que digas, hoy día, no sé, no hay una charla en la empresa, no vamos a ver cómo hemos mejorado el año pasado, ¿no? O sea, no solo son las empresas que hacen toda una pantalla, sino también a veces en nuestros círculos de oficina, de trabajo, también se duplica esa pantalla, ¿no? Y es peor porque es súper vacío, ¿no? Entonces, como, no sé, yo no es que no lo celebro, ¿no? Pero casi nunca me doy cuenta que viene el Día de la Mujer. Me entero ese día siempre. Claro. No, pero está interesante, me gusta el nuance este. Probablemente es una combinación, ¿no? Hay un cálculo y alguien que un gerente, un gestor que dentro de sí tiene un poquito de responsabilidad social, ¿no? Debe ser una combinación.
O sea, no me imagino al mundo corporativo diciendo ñaca, ñaca, ahora a qué nos vamos a subir para elevar nuestras utilidades, ¿no? No es tan ñaca, ñaca el mundo, ¿no? Yo creo que debe ser una combinación. Sí. Gracias, querido Hugo. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien más? ¿Me mando yo? Ahí está Alejandra. Muy Ahí está. bien. Yo tengo tema. Sí, bueno, no voy a escribir el Día de la Mujer porque... No, sí sabía porque van a hacer una campaña del mundo corporativo de unos cupcakes de inventoras y me pareció chévere. Eso sí sabía que iba a haber el Día de la Mujer, o sea, que era pronto. Pero yo iba a escribir, casi saber que venía este día, bueno, invité a una persona a escribir sobre Ha salido el informe del IPCC, que es el informe del cambio climático, que es súper importante. Salió el lunes pasado y nadie se enteró porque estábamos en lo de Ucrania, etcétera. Pero entonces eso es, no sé si me va a poder, no sé si esta semana o la siguiente, pero si no, yo voy a escribir sobre cómo Latinoamérica fue la primera región sin armas nucleares. Entonces, en la Guerra Fría, casi esto que no se sabe, pero en la Guerra Fría, eh, tener armas nucleares, acceder a energía nuclear, era como el juguete nuevo, no sé, como lo que es la inteligencia artificial ahora, ¿no? Entonces todos los gobiernos empezaron a buscar maneras de tener acceso a energía nuclear, de desarrollar programas de energía nuclear, y en la región, México, Argentina y Brasil estaban súper adelantados en eso, ¿no? Entonces, México como que se da cuenta, tipo, nunca vamos a tener suficiente plata para competir, ¿no? Con Estados Unidos, con la Unión Soviética, de tener armas nucleares, pero al mismo tiempo decirle no a la energía nuclear está visto como rechazar la modernidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando se funda la Organización de Energía Nuclear, la IAEA, México empieza a mover sus fichas y se da cuenta que se puede posicionar dentro de la energía nuclear como el primer país que promueve la desnuclearización. Entonces firman un tratado y firma casi toda Latinoamérica, ¿no? Y por eso nos convertimos en la primera región sin energía nuclear, o sea, sin armas, ¿no? Solo energía nuclear para medicina, agricultura, etcétera. Entonces es interesante porque lo mismo, ¿no? No era tanto de, ay, no hay que tener armas, sino era, pucha, tenemos que participar en esta movida de la nuclearización, pero como no nos alcanza la plata, tenemos que buscar otra forma, ¿no? Entonces, África también tuvo unos, o sea, fue un poco antes que Latinoamérica como región, solo que no llegaban a firmar un tratado como tal, ¿no? Entonces sí, Latinoamérica fue el primer país. Entonces ahora que estamos con lo de Ucrania me parece interesante, ¿no? Y yo misma tengo que revisar quiénes han salido o si seguimos todos en ese tratado, ¿no? Porque justo pensando en la columna, no sabía, o sea, en qué situación está ese tratado, ¿no? Pero sí es algo que se estudia, bueno, que justo yo he estado leyendo estas semanas y dije, esto es interesante para lo de Ucrania, ¿no? Y también el otro día he estado viendo, hay como unos mapas en lo que tú puedes poner tu ciudad y si explota una bomba, ver hasta dónde te va a llegar o no, ¿no? Entonces estaba jugando ahí viendo tipo, si explota una bomba en, no sé, en Estados Unidos, nos llega o no, en Venezuela, etcétera, ¿no? O sea, puedes ver diferentes países, o mismo en Lima, ¿no? Entonces, no sé, creo que esta idea de que estamos volviendo al Hablar de la energía sentimiento, nuclear. sí, ajá, es interesante porque ya hay como algunas estructuras que controlan estos desarrollos, otros países que nunca se han alineado, etcétera, ¿no? Entonces, no, eso. Ale, ¿y Bien. cuán monitoreable es esto de las bombas nucleares? O sea, ¿un país podría tener una bomba nuclear y que no sea detectada? Se supone que Irán y Pakistán, o sea, Irán y Pakistán son los como que más preocupan, ¿no? Al mismo tiempo, para tú tener bombas nucleares, casi ningún país tiene todos los recursos que necesita para poder tener este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, México cuando empezó a tener energía nuclear, obviamente no tienes los radiotipos, isotipos, yo no entiendo muy bien, sé qué son los recursos, pero no cómo un país empieza a producir los propios, ¿no? Entonces, la mayoría de países tiene cierto acceso, ¿no? Como el Perú también tenemos acceso a algunos recursos, pero no suficientes o no tenemos la capacidad para producir, ¿no? Entonces sí sé que a nivel internacional, tipo los países que tienen capacidad de producir y no están nada alineados y como son y preocupan son Pakistán y Irán, ¿no? Estos son como los dos que más, obviamente Rusia, pero Rusia de alguna forma como que sabes que ya tiene esa capacidad, ¿no?
pero Irán y Pakistán son dos que siempre que hay estos problemas, como que son los dos países que salen, ¿no? China también, de hecho, ¿no? En los últimos lustros se desincentivó, ¿no? El uso de la energía nuclear, ¿no? Ya no se escucha más. O se asocia demasiado a catástrofes, ¿no? Como la de, ¿cómo se llama la de Japón? La central de Fuku, no me acuerdo ahora. Y Chernóbil, o sea, todos los problemas que ha habido. Sí. Ahora, supe hace poco que en Bolivia se está construyendo un reactor con asesoría rusa, ¿no? Que ahora está en stand-by, pero o había estado en stand-by mientras Evo Morales estuvo fuera del poder. Sudáfrica también tiene bastante capacidad. Y ¿alguien sabe para qué sirve la energía nuclear en agricultura? No entiendo mucho tampoco, pero sé que es como uno de los principales usos. Sí, no, Esto, no. sí, puedo preguntar. Mi asesor Me se imagino que especializa. para el Sí. trigo atómico. O sea, no sé. Me Ya imagino sé que que debe en ser Perú para lo eso. que más se usa es para medicina, tipo los rayos X, ¿no? O sea, procedimientos médicos, ¿no? Minería. Para combatir, puede que sirva combatir las para, plagas. Es para combatir las plagas. puede que sirva para deshacer cadenas Mm. de los elementos constitutivos, ¿no? Para después rehacerlas de alguna manera genéticamente modificada, ¿no? Debe ser. Debe ser. Gracias, Pero Ale. el trigo atómico, está bueno el trigo atómico. Ahí está, ponle. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien más quiere compartir? Alberto de Belaunde. Yo todavía no tengo muy claro el tema. Tal vez escriba sobre esto el otro día en el Congreso peruano, donde no se La aprobó a votación. debate, o sea, ni siquiera se debatió esta moción rechazando la guerra y la invasión rusa de Ucrania, ¿no? Que es una cosa que me parece muy sorprendente, ¿no? Y también en general los que en redes defienden a Rusia es algo que me sorprende mucho porque creo que hay pocos escenarios donde las cosas están tan claras, ¿no? En cuanto a la ilegalidad, en cuanto a una serie de elementos. Entonces, esa es una posibilidad. Uh-huh. Otra posibilidad es, también estoy con ganas de escribir sobre el presidente ucraniano como Como figura líder. pública, Uh-huh. ¿no? Cosa que me parece súper interesante. Y bueno, quería escribir sobre el nuevo libro de Bill Gates, pero todavía no lo he leído. No me alcanzó el tiempo en la semana. Que es una cosa así como para evitar la siguiente pandemia, ¿no? Que me parece súper interesante, pero bueno, ya quedará para más adelante. Bueno, o sea, los dos que tiene de finalistas, hasta que leas el libro de Gates, pues son de relevancia actual y no sé. A mí me llama mucho la atención cómo no se jerarquizan las simpatías o en todo caso los motivos, ¿no? Porque estoy de acuerdo contigo. Una cosa es, digamos, ser crítico con cualquier tipo de imperialismo y sobre todo el que más ha imperado por acá, que es el occidental, ¿no? Pero otra cosa es no darse cuenta de que, brother, como dice mi hija, o sea, meterte a un país con tanques, eso no es eso, o sea, ¿qué quieres justificar con eso, no? Bueno. O sea, un puñete no se justifica, ¿no? O sea, se puede entender, pero no se puede salir a defender cuando se trata de un gigante contra alguien, alguien indefenso, ¿no? O no está en igualdad de condiciones. Entonces, no, de acuerdo. Los bullies Sí. se juntan, pues, ¿no? Para opinar. Se dan como apoyo moral. No, y hay cosas, o sea, hay un pronunciamiento de Nuevo Perú, por ejemplo, el otro día, que es la cosa, o sea, para empezar, te terminan hablando de Siria y un montón, o sea, es como Un amarracho. la lógica del policía del pronunciamiento
¿no? Ah. Para hablar de este tema tienes que primero criticar estos otros 30 temas, pero además los argumentos que utilizan es como, oye, la Guerra Fría ya terminó, ¿no? O sea, estás defendiendo al gobierno más fascista que hay ahorita en el mundo, ¿no? O sea, todo lo que dijiste que estás en contra y que en teoría había como cierta claridad conceptual, desapareció. Por una nostalgia mal entendida, ¿no? Es como bien, Es bien eso, desconcertante. es eso, es muy básico eso. Y Alberto, yo también estaba chequeando la biografía de Zelensky porque, bueno, todavía me enteré que era la voz de Paddington Bear, y a mí me encanta Paddington Bear, pero el tipo, o sea, que había estado, acá lo nombran mucho como comediante, ¿no? Y eso me parece que tiene un sentido de menospreciar su carrera, porque obviamente los comediantes son chéveres, pero al mismo tiempo es como actor, ¿no? Etcétera. Y, o sea, creo que también hay, o sea, el hombre es carismático, o sea, no sé, esta idea del líder carismático, creo que él tiene muchos puntos a favor y definitivamente su dominio de cámaras, de redes sociales, o sea, eso yo creo que hace mucho, ¿no? Entonces, no sé, he visto un par de artículos como que, Zelensky es como eso, el presidente del siglo XXI, ¿no? Que no, ya no tienes que estar preparado, pero que cuando te toca estás preparado. Esa idea de, igual no necesitamos políticos, ¿no? O sea, sino, bueno, actores o alguien que más o menos sepa cómo manejar a la gente, ¿no? Sí. Me Pero parece peligroso. nuevamente, pero Es nuevamente un poco, solemos encasillarnos en que el ser humano es solamente alguien que tiene una sola habilidad. Ujú, ujú. Y claro, desde ese punto de vista, Salvador de Solar jamás debería ser político porque es mucho más conocido, o en los 90 era mucho más conocido por Pantaleón y las visitadoras, ¿no? De hecho, había quienes lo criticaban por eso y no se dan cuenta de todo su bagaje académico. Entonces, es eso, ¿no? O sea, ¿sería Salvador del Solar el Zelensky del Perú? Sería más Machín de repente, ¿no? Más Carlos Alcántara, quizá, pero no lo sé. Pero Sí, sí, solemos menospreciar o, digamos, bajarle los pergaminos a alguien solamente por el sesgo que tenemos. pero también es cierto que del otro lado ahí está, ahí, o sea, digamos, la presencia de este pata como presidente no se entiende sin revisar lo que pasó en 2014 y toda Mm. o sea, el conflicto social que era también un cuestionamiento a toda la clase política, incluso a los que eran oposición al gobierno de ese entonces, ¿no? Entonces, esta idea como ya estamos cansados de los políticos, busquemos algo completamente distinto, claro, en este caso ha funcionado, ¿no? Pero digamos, pero mira El la única Salvador, idea que mira está Bukele detrás en El de votar Salvador. por el Mira, pero profesor, mira la cara de El Salvador, como dice Hugo. O sea, Bukele Claro, no, mira es un Castillo, ¿no? peligro. ¿A quién? Castillo, claro. No, O claro. sea, la gente vota por el Castillo con profesor que no media es político, training, ¿no? o sea, No, Castillo lo que con pasa media es training y redes sociales sería fantástico. No sabe hacer nada, pero se le ve bonito. no, o sea, yo entiendo lo que dice Hugo en el paralelo, porque de verdad, Bukele es alguien pues carismático, trome en las redes, o sea, tiene ese aura, ¿no? Ese halo que sería, es bacán en todo candidato, pero que cuando se sienta en la silla, en el trono, Mm. Dios, complejo. No sé, como que, este, no sé, por ahí lo de presidente de Bitcoin, efectivamente. Por ahí, no sé, ¿qué te emociona más? Voy a ver qué sale con el archivo en blanco. Siempre lo que fluye más es lo que tienes que escribir, ¿no? Entonces ya Ujú. veremos qué sale. Sí. Interesante lo de Zelensky, el paralelo con estos líderes así que nacen del hastío, ¿no? Mm. Es Puede ser. bueno, es bueno, es buen punto de Pero, partida. pero que definitivamente pues suelen ser grandes decepciones, ¿no? Mm. Suelen ser Ah, grandes suelen decepciones. ser grandes decepciones, o sea, lo hemos visto en carne propia. Porque Entonces, además se agota, ¿no? O sea, ahora, también es verdad que a Zelensky le toca ser líder en un momento que es, pues, dramáticamente es el ideal. O sea, no Claro. tienes que gestionar, no tienes que
O sea, en tiempo de paz se ve al estadista que siembra para el desarrollo, pero en tiempo de guerra, digamos que la urgencia te lleva a ser, pues, una figura más heroica que un gran gestor, de alguna manera, ¿no? Tengo esa sensación, no sé. Pero nuevamente, ¿no? O sea, yo siempre desconfío de la figura del Mesías, de que un país, obviamente, tiene que basar su futuro en una persona, ¿no? Es peligrosísima esa idea siempre. Es tentadora, ¿no? Porque es mágica, nos llama a nuestra infancia, ¿no? De que va a venir un héroe y va a cambiar todo. Y es peligrosa, es tentadora pero peligrosa. Sí, tal cual. Bacán, no sé. Zelensky, bueno. No sé, me gusta el tema Zelensky, no sé, me he dado cuenta ahora mientras te escuchaba, pero tú mismo eres. Veamos qué enfoque sale. O Pero termina sí, escribiendo, o termina escribiendo otra cosa porque Gustavo te quiere robar la idea. No, 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 no. No, ¿sabes por qué? No, porque no sé mucho de Zelensky. No, no me he metido a... Yo más bien creo que voy a escribir de algo que pasó este fin de semana. Hoy sábado escribí sobre lo torpe que puede ser prohibir por prohibir, ¿no? Porque al prohibir uno se exime de explicar. O sea, cuando uno cría y prohíbe, digamos, listo, se acabó la discusión, pero se pierde la oportunidad de debatir y de que haya una construcción con respecto a por qué no deben ocurrir esas cosas, ¿no? Eh, y bueno, no sé, acá hay otro tema que tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que es políticamente correcto quizá, y es que el fin de semana que pasó hubo un almuerzo con borrachera enorme, con un grupo de amigos que siempre nos juntamos desde hace algunos años, y este grupo de amigos somos entre nosotros así patas y como somos algo mayores también de repente tiene que ver que somos políticamente incorrectos entre nosotros. Digamos que afloran nuestras bromas del colegio, todo eso con lo que hemos crecido, entonces entre nosotros somos unas bestias. O sea, el gay, el afroperuano, o sea, todo, ¿ah? O sea, somos unas bestias entre nosotros. Y ese fin de semana de pronto hubo una pareja invitada que no es parte del grupo, ¿no? Pero ahí me di cuenta cómo yo estaba alerta, puta, cómo nos comportamos. O sea, uy, pucha, creo que le estamos cagando. Uy, ese comentario, todos nos cagamos de risa, ellos también, pero decía, uy, deben pensar que somos una bestia. Entonces me fui dando, o sea, no sé, o sea, me impactó darme cuenta de eso, de lo alerta que había estado, y quizá por ahí salga algo para escribir sobre la corrección política, ¿no? O sea, qué tan lícito es ser políticamente correcto en todos los aspectos de tu vida o no, o cómo de repente hay espacios, ¿no? Concéntricos, donde, o sea, yo puedo ser en mi intimidad conmigo mismo lo más jijuna que pueda ser con la humanidad, puedo ser corrosivo, pero de repente con mi pareja también estiro un poquito más y sabemos cuándo hacerlo y cuándo no. Y ya, pues en círculos más amplios, ya socialmente, en Twitter ya sería ya lo último, ¿no? El último espacio donde hacerlo de repente. No sé. Pero digamos que esas ideas me están dando vueltas. No sé si les parece interesante o si tienen anécdotas o... Yo tengo Sí, un Alberto. texto que te lo voy a pasar, que lo publiqué en mi libro, sobre lo políticamente correcto, ¿no? Y la lógica detrás de ser políticamente correcto bajo la mirada de la empatía, ¿no? De la empatía La con... empatía, esa es la clave, tienes toda la razón. Ese es Entonces, el centro de... ¿qué es lo que explica que tú puedas estar en un código con tus compañeros de colegio? Porque es algo... Claro, No era de además, colegio, era de amigo, bueno, pero sí, entiendo, con compañero de colegio también, es claro, verdad. que además, digamos, pero tiene que partir del hecho de que sepas que efectivamente todos están en la misma página, ¿no? Y no Exactamente, estás dañando a nadie ni nada de eso, ¿no? Y por eso no exactamente, es el mismo código que deberías utilizar. exactamente.
en un espacio público, ¿no? Esa es la clave del De tema. empatía, sí. Además, comprender que estamos en un proceso de aprendizaje. O sea, no vamos a Ajá. pasar de la situación A a la B de la noche a la mañana, como gira una moneda. No, no, hay todo un proceso de aprendizaje. Y durante ese proceso, justamente conviven dentro de nosotros y dentro de los círculos sociales esas diferentes posiciones, ¿no? A mí también me ha pasado montones de veces de estar en círculos del cole, del barrio, así, con incorrección ácida. Y exactamente la misma figura que estás describiendo. Es el momento, el proceso por el que estamos pasando de aprendizaje, es el momento pedagógico. Y justamente en esos contrastes es que aprendemos, sí, pues, queremos esto o queremos aquello. Y me encanta lo que acaba de decir Alberto acerca del rol tan central de la empatía para darle sentido a todo. Sí, yo creo que lo políticamente correcto, o como se entiende esta etiqueta de políticamente correcto, también puede ser un disservicio, antiservicio a justamente la discusión sobre temas de diversidad, igualdad, equidad, tolerancia en general, ¿no? Porque nos hace pensar justamente de que necesitamos otro tipo de performance público. O sea, hay dos performances, el público y el privado, ¿no? Como lo políticamente correcto abre esa división entre aquello que nosotros mostramos a toda la gente, mostramos en nuestra figura pública, y otro lo que hacemos en el espacio privado. Entonces, lamentablemente, aquello que hacemos en el espacio privado informa nuestras acciones en el espacio público. Y creo que en eso reside el problema, justamente, de pensar que al conseguir que las personas sean políticamente correctas, estamos pues solucionando un problema que no se soluciona así, porque tiene más que ver, como dice Alberto, con la empatía, tiene más que ver con estar conscientes, no solamente conscientes de que lo que decimos es incorrecto, sino conscientes de que debería ser de otra forma y que podemos hacerlo de otra forma, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, ahora tú dices, ¿no? Los homosexuales y los afroperuanos, ya, pero en el chiste no dices afroperuano, dices negros, ¿no? Y es así, y es así. Y no es porque sea políticamente incorrecto que debas dejar de usar la palabra negro, ¿no? Eso no es, porque eso no tiene como mayor consistencia, me parece. O sea, no puede ser que tú dejes de usar una etiqueta solo porque es políticamente incorrecto, sino que entiendas por qué esa categoría hace daño. Entonces, ahí hay una diferencia que, claro, como dice Hugo, es un proceso, lo llamaste pedagógico, creo, o cognitivo. Pero que al fin, o sea, no, creo que nos ha pasado a todos ser políticamente incorrectos. O sea, a mí me ha pasado, claro que sí, me ha pasado ser políticamente incorrecta, pero creo que esa culpa, o sea, quedarnos en esa culpa de ser políticamente incorrectos, pues no es productiva, ¿no? O sea, que hay más allá. Y sobre todo, visibilizar cómo el espacio privado, para mí eso es clave, cómo nuestro comportamiento en el espacio privado finalmente informa nuestras decisiones en el espacio público, ¿no? Entonces, yo estoy segura que esas personas que, no sé, cuando yo estoy caminando por la calle y a alguien se le ocurre gritarme algo desde la ventana de su carro, ¿no? Eso es algo que hace mientras nadie le ve, ¿cierto? Y probablemente en su discurso público hable de afroperuanos y afrodescendientes, qué sé yo, ¿cierto? Pero yo creo que ambas realidades conviven, y eso es lo que permite que la violencia se perpetúe. Además, o sea, de acuerdo con lo que dice Sharon, como que también acaso, no sé, tienes miedo de decirle a tus patas como que, oh, esto ya no es gracioso. O sea, fácil era gracioso hace 30 años que estamos en el cole, pero ahorita es como, no es gracioso, o fácil, siempre le ha ofendido a alguien en el grupo, pero por hacerse es parte del grupo, ¿no? Como que nos reímos todo esto, ¿no? O sea, y creo que como que también, o sea, incluso en los grupos de colegio, que siempre nos hemos reído lo mismo, como que a veces también hay espacios así como que, pucha, esto ya no es gracioso, ¿me entiendes? O como, o fácil nunca fue gracioso para alguien y siempre se ha reído. No sé, pienso que a veces en muchos grupos también hay otras bromas que siempre hemos hecho y resulta que a alguien le ha fastidiado durante todos estos 20 años, ¿no? Y nunca lo ha dicho, ¿no? Entonces, obviamente, o sea, en el caso que siempre cuando viene otra persona externa ya es la fricción, ¿no? Pero yo también ahí estoy de acuerdo con Sharon que
en el momento en que hay otra cosa que nos fastidia, tal vez eso también vuelve a salir, ¿no? O sea, no solo está para solo un grupo de personas, sino que lo tenemos dentro. Entonces, si nos peleamos con alguien, claro, salen todas estas bromas porque en verdad sí las tenemos adentro, ¿no? Entonces yo creo que eso de corregir a nuestros amigos de colegio, por lo menos en mi grupo pasa, y a mí también me corrigen, pero por como que hemos diversificado el grupo, ¿no? Pero es verdad que si estuviéramos solo las del colegio, probablemente habían chistes que sé que a mis amigas sí les ha fastidiado estos 10 años, ¿no? Y siempre se han callado por no ser aguafiestas, ¿no? Y nos debió haber dicho antes, o nos debimos haber dado cuenta antes, ¿no? Bromas de cómo nos vemos, cosas absurdas que personalmente pienso que no son palabras que demuestran el cariño que tengo a estas personas, ¿no? Entonces, como que ese espacio de corrección creo que es necesario. Gracias, gracias. Sí, creo que es un temazo, la verdad. Vamos a ver qué tal me sale. Sí, es bien amplio el tema. Sharum, ¿tienes tema o...? Sí, tengo dos. Tengo dos, uno con el que llegué y otro que surgió ahora en la conversación. Bueno, el tema sobre el cual pensaba escribir que se me quedó de la semana anterior fue, es que el Ministerio de Cultura acaba de presentar un mapa geoétnico del Perú. Y entonces ahora, bueno, para ponerlos en contexto, ¿no? En la región en general hay todo un movimiento por lograr tener datos sobre la situación de las poblaciones racial y étnicamente diversas, especialmente los afrodescendientes, porque durante mucho tiempo no supimos dónde estábamos, cuántos éramos, en qué condiciones vivíamos, ¿no? Entonces, esto que se logró con el censo del 2017, que es incluir una pregunta en la cual nos permitan autoidentificarnos, ahora se está concretando en distintas políticas. Era justo la razón por la cual teníamos ese movimiento y esos procesos. Entonces, ahora, la semana pasada, se ha presentado un mapa geoétnico, que bueno, podemos hablar de esa categoría, pero en lo que quisiera enfocarme es que el mapa nos permite ver, es súper interactivo, y nos permite ver dónde está la población afrodescendiente en el Perú, y también nos permite ver algunas condiciones, por ejemplo, cuántas personas en esa área han ido a la escuela, ¿cierto? Sus edades y datos por el estilo que todavía están a grandes rasgos. Hay, de hecho, en la presentación, un representante de UNPA sugirió que los datos fueran aún Finos. más finos, ¿no? Más finos para poder justamente diseñar programas y políticas en esos temas específicos. Entonces ese es el tema que quería explicar. El mapa en realidad me parece una genialidad porque realmente permite, no solamente para la política pública, sino para la investigación en general. Puedes ver exactamente en qué centros poblados está la mayor población afroperuana. Cajamarca, por ejemplo, es uno de los lugares que tiene alta concentración de población afroperuana, que es algo que, bueno, sigue siendo una sorpresa respecto a la distribución de este grupo humano en el Perú, ¿no? Así que ese era el tema que sobre el que iba a escribir antes de entrar en la reunión. No sé qué les parece. ¿O quieren escuchar el otro tema? Ah, también lo queremos escuchar. Pasa que lo que tú me dices es una novedad, yo no lo sabía. Me imagino que yo creo que lo bacán de tu artículo sería albricias, noticias. Ahora tienen esta herramienta o tenemos esta herramienta, ¿no? O sea, A mí me parece buenazo, no conocía que existía. Y es muy paja porque además, claro, no solo se trata de tener información, o sea, digamos, la idea de generar información como Estado, como sociedad, no es solo generar, claro, decir, oye, ahí está, sino es ofrecerla de una manera tal que pueda ser útil muy didáctico. para el mismo Estado y para los ciudadanos, ¿no? O sea, no es lo mismo, justo estoy chequeando el mapa que has pasado el enlace, no es lo mismo ponerlo así, que depende de recibir un Excel que lleno de números y datos que no te diga nada, ¿no? Entonces, es bacán porque o sea, así debería ser siempre, ¿no?
Me parece un buen estándar. O de repente, Sharon, lo invito a jugar, ¿no? También parte del tema, o sea, invitar a, porque por ejemplo, o poner dos de esas como si fuera ¿quién quiere ser millonario?, ¿no? Dos o tres preguntas como para, lo de Cajamarca a mí me desarmó, yo pensé que era Piura, por ejemplo, uno tiende a pensar en Ica, ¿no? En Lima, en Piura, pero Cajamarca no tenía ni idea. Y creo que es chévere esto, o sea, ahorita viendo en el mapa, no sé, claro, igual, por ejemplo, piensas Piura y piensas, no sé, Yapatera, ¿no? Pero en verdad ves que está distribuido homogéneamente, ¿no? O sea, no en igual de números, obviamente en ciudades más grandes va a haber más personas que se identifiquen como afroperuanos, pero creo que esta visualización es chévere porque es todo el Perú, ¿no? O sea, y creo que sí hay un mito que los afroperuanos viven en determinadas zonas, ¿no? Y obviamente Lima debe ser la ciudad con más afroperuanos, ¿no? O sea, Por volumen, ¿no? Básicamente, imagino. Sí. Bacán. Buenazo, Esto es me gusta importantísimo, eso. ¿no? Porque siempre paso previo a la atención de las necesidades de una población es visibilizarlas. Y una manera de visibilizarlas es justamente la estadística. La estadística siempre va a ser imperfecta e incompleta. Y ahí también hay algo que ya algunas otras veces hemos discutido aquí, ¿no? Tomarla como la última verdad tampoco es lo que quisiéramos, pero es un buen referente que nos permite ubicarnos, un buen radar. Y como punto de partida es importantísimo para comenzar a discusiones. Entonces, en ese sentido es monstruo esto de aquí. Chévere. Claro. Una preocupación que Alberto ha mostrado en sus artículos anteriores, ¿no? Sobre la comunidad LGTBIQ. Claro, abre la posibilidad justo para hacer cosas parecidas con otras poblaciones y con otros grupos, ¿no? En el caso del mapa geoétnico es interesante porque tiene sus antecedentes en una iniciativa hace 20 años de la sociedad civil que hicieron con las herramientas que tenían y como pudieron un mapa de dónde se encontraba el pueblo afroperuano porque no, o sea, no había información en absoluto e igual necesitaban pues pensar en rutas de solución, de visibilización, como decía Hugo. Entonces, como ese antecedente no quiero decir como ese antecedente más pequeño, ahora es mediante el censo, y se ve traducido en esta herramienta mucho más sofisticada. Y de otra forma de marcarlo, claro, gracias a todos por sus ideas, porque ahora me siento más entusiasmada por escribir esa columna. Pero otra forma de marcarlo es que se acuerdan que cuando se dijo que se iba a incluir la variable étnico-racial en el censo, la gente dijo, pero ¿por qué la van a incluir? ¿Por qué nos van a preguntar? ¿Cómo nos autoidentificamos? Y todo eso. Bueno, pues resulta que hay lugares tradicionales, como muy concebidos como afrodescendientes o afroperuanos en el imaginario, en el mito, que no han salido en el mapa geoétnico. Por ejemplo, ustedes pueden pensar que Cañete es este lugar, ¿no? Típico, ¿no? Ahí están de todas maneras, ¿no? Te preguntan dónde están los afroperuanos, ahí en Cañete vas a encontrar. Pues no, los lugares del Cañete más pensados como afroperuanos no han aparecido en el mapa y eso ha generado reacciones de la sociedad civil en esas áreas. Pero es porque la gente se ha autoidentificado como mestiza. Entonces, tal vez sean visibles o tal vez no son visibles, no lo podemos saber, como dice Hugo, las estadísticas pues no son perfectas, no van a poder tal vez cerrar esas brechas, o sí, no sabemos, pero también eso es una de las revelaciones del mapa. Es súper interesante porque yo fui voluntario en ese censo. Entonces fui acá, me asignaron un edificio acá en Miraflores y sabía, después de un rato, que siempre llegaba la pregunta de cómo se autoidentificaban, había un silencio incómodo y una respuesta hasta casi vergonzosa de algunas personas. No estamos pues acostumbrados a hablar de una manera tan directa y clara de esto, ¿no? O sea, incluso había como alguien que respondía algo y como que la esposa lo miraba como diciéndole, oye, ¿por qué respondes eso, no? Y es como, o sea, yo en el medio, como sentado en su comedor. Pero, o sea, yo imagino que claro, o sea, si se trabaja el tema, en el próximo censo eso debería estar, o sea, podría ser que el resultado sea distinto, ¿no?
porque ya está más ajustado y hay más como conciencia de qué eres, ¿no? O cómo De te ves. repente, Y de la necesidad también, de la necesidad de la información, o sea, porque claro, si tú puedes decir, no sé, ay, blanco, soy blanco, te dicen, ¿no? O sea, además, como tú dices, con esa cosa de vergüenza, de no asumirse, claro, pero si no sabes por qué necesitas esa información realmente, es difícil que la gente te responda de una manera sincera, porque efectivamente socialmente hay un estigma de una racialización, entonces es difícil. por eso quizás sea importante, Sharon, que relaciones el mapa con la pregunta incómoda, ¿no? De la que habla Alberto. O sea, que se entienda por qué se preguntó en su momento eso. O sea, este mapa no sale de la nada, no brotó. O sea, esto tiene su correlato. O sea, me acuerdo, por Sí. ejemplo, una cosa bien paja, que es que en la época del censo hubo una campaña de la comunidad Nikkei, apuntando a su propia comunidad de responder con orgullo que son Nikkeis y de visibilizarse como Nikkeis, ¿no? Y de hecho salen con un porcentaje mayor del que uno hubiese imaginado, pero claro, ahí hubo una campaña, ¿no? Oye, es importante que respondamos porque, ¿no? Sí, Existir claro. es importante. Un dato similar de un pasado reciente está en Bolivia también. Cuando Evo asumió la presidencia, la cantidad de bolivianos que se autodenominaban aymaras aumentó, pero gigantescamente, ¿no? Y yo iba a mencionar un par de cosas. Uno, respecto de cuánto nos conflictúa, nos incomoda la pregunta racial. Y es que ahí hay un texto de Cayirgos, que es súper chévere. El texto ya tiene sus años, ya tiene como 30 años por ahí, pero es súper bueno, te lo recontra recomiendo, Charun. Ahorita voy a buscar la referencia precisa. Creo que es Juan Carlos Cayirgos, que es súper bueno. Que nos sirvió cuando estábamos escribiendo un paper donde nosotros medíamos justamente las discrepancias entre lo que uno piensa de su condición étnico-racial versus lo que un entrevistador piensa de la condición étnico-racial de un entrevistado. Y hay discrepancias que son fuertes y las variables asociadas que están más fuertemente vinculadas a las discrepancias son la educación y los ingresos. El que estudió más y el que gana más, de alguna manera, se blanquea más. Claro, obvio. Fue un paper bien chévere que escribimos justamente con Jaime Saavedra, que fue ministro y todo, ¿no? Y con Máximo Torero, ahí en Grade. Ya hace un tiempo también. Uno de los posts más celebrados que he tenido yo en Facebook mío fue justamente una conversación que tuve con Carol, mi novia, en la época en la época del censo. Yo creo que dio para mucho material, ¿no? Porque yo, o sea, Carol, mi novia, pues es blanca y todo esto, ¿no? Y cuando yo le dije que yo iba a responder mestizo, se cagó de risa en mi cara. Se cagó de risa en mi cara y le salió el antropólogo a hacerme preguntas, ¿no? Y me fue achicando, me fue apanando, ¿no? Entonces, pero fue bien divertido, fue muy gracioso. Pero es el gran tema del Perú es ese. El gran tema, es el gran tema que atraviesa todos nuestros problemas, es ese. No, además creo que va a ser chévere ver, o sea, este es el primer mapa, ¿no? Ver un segundo, o sea, ver cuál es la progresión en el tiempo, ¿no? Eso me parece, o en este caso, Sharon, tú mencionabas que es a partir de una movilización ciudadana, ¿no? Entonces, incluso comparar tal vez ese primer mapa, ¿no? Con algo que tú dices, la gente ya se identifica y es en todo el Perú, ¿no? Y sí, yo también me acuerdo del censo, me acuerdo que hubo bastante revuelo por esta pregunta, ¿no? Y que a la gente le parecía como pérdida de tiempo, ¿no? Y luego hemos visto otros estudios, por ejemplo, cómo la población afroperuana es la que más sufre discriminación en hospitales, ¿no? Entonces, claro, si tú vas a hacer una campaña del MINSA y piensas en los 3 lugares míticos que piensas que solo vienen los afroperuanos, estás totalmente erróneo, ¿no? Porque realmente tienes que hacer una campaña en todo el Perú, ¿no? Porque los afroperuanos están en todo el Perú. Entonces, no solo es cuestión de, creo que tema cultural, o sea, sino que hay unas implicancias en el día a día, ¿no? En las políticas del Estado. Y creo que esto ayuda, o sea, mientras hablaban pensaba o sea, en tema salud, ¿no? Dices, o sea, okay, cómo esta información se puede conocer en todo el Perú, ¿no? Sharon, ¿y qué otro tema te da vueltas alrededor de esta conversación?
Ya, bueno, primero muchas gracias por todas he anotado todas las ideas. Creo que aspira a ser una buena columna. El otro tema era pues como ver la guerra desde la perspectiva de las mujeres, a propósito de la semana del 8 de marzo. Entonces, hay pues estudios feministas sobre la guerra y de la seguridad nacional, entonces, pero no se les para tanta bola porque, bueno, se las encaja como, las feministas, pero sí hay toda una reflexión en torno a cómo se maneja, o sea, cómo se vería una política de seguridad nacional desde el punto de vista feminista, y el otro gran tema es cómo afecta de forma diferenciada la guerra a las mujeres, ¿no? ¿Qué implica para las mujeres un conflicto bélico? Entonces ese será el otro tema en el cual había pensado, a propósito de lo que contaba Ale, ¿no? Es un temazo. Le voy a pasar una imagen al chat, les voy a pasar una imagen que me dejó pensando sobre esa malinterpretación sobre la guerra y la mujer. A ver. Es interesante porque un montón de gente, o sea, no un montón de gente, pero sí he visto algunos decir como, ven, si las mujeres fuéramos presidentas no habrían guerras, ¿no? Y Ese tipo de cosas, sí. es como, o sea, ha habido, no sé las estadísticas, pero siento que son como problemas sistémicos, ¿no? Y es verdad que lo hemos hablado antes, ¿no? Países que tienen mujeres presidentas no es solo un hecho aislado, sino que hay tal vez más condiciones que hagan que eso es posible o que eso sea aceptable, etcétera, ¿no? O dable, ¿no? Pero esa idea, y luego también, ahí no sé, tal sería interesante eso, conocer la perspectiva de una mujer militar, ¿no? Que obviamente hay, y que también la mujer también tiene un rol en la guerra, ¿no? Que es repoblar a la siguiente generación, ¿no? O sea, incluso desde un punto de vista machista, por eso que las mujeres se protegen en situaciones de guerra, ¿no? No es, o sea, no es por su condición de mujer, sino que hay un fin utilitarista, ¿no? Por eso les acabo de mandar sí, ese... definitivamente tal vez Les acabo de compartir justamente esto que acaba de decir Ale. Un amigo pasó eso en un grupo así, me dejó así un poquito frío. Eso es totalmente cadena de WhatsApp de señores. Sí, ¿no? Eso Total. seguramente está en el WhatsApp de las amigas del colegio de mi mamá. Seguro, ¿no? De todas maneras. No sé. Ahora, Sharon, por el día, o sea, por la semana y la efeméride, sí, es como que es pertinente, ¿no? Lo del mapa geoético puede, o sea, podría esperar si es que te provoca, no sé. O sea, Sí, me parece es que muy es más. importante lo que estás diciendo, lo que estás planteando. Ok. Buenísimo. Gracias. Sharon Tomaré la escribe toda decisión. la semana. Escribe por Dante también. Porque Te para podemos poner recordar, como invitada de Dante. Dante está viajando ahí, ¿qué estará haciendo La semana ahorita? de Sharon. La semana de Sharon, nada más eso. Bueno, le hemos dado vuelta a la semana. Muchísimas gracias por habernos escuchado y por que con tu suscripción haces que la Caigua se siga licuando. Muchas gracias y nos vemos pronto. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao.